Muy buenas tardes y bienvenidos un lunes más al canal. Espero que septiembre esté yendo muy bien para vosotros y que estéis pudiendo conseguir todos los objetivos que os marquéis. Hoy, coincidiendo con una de las semanas en las que más productivo me he sentido, esto es la que acaba de terminar, quería volver a hacer un vídeo parecido al que subí hace 2 años sobre la temática de cómo escribía mis novelas, pero esta vez sin hablar de mis rutinas ni dar consejos. Hoy quiero hablaros de cómo manejo mi proceso creativo. Espero que cuando tengáis claro cómo funciona mi mente a la hora de crear, os sirva este vídeo como guía para canalizar vuestra propia inspiración. Os recuerdo que también hice un vídeo ya hace años sobre qué es la inspiración, cómo obtenerla y cómo mantenerla. Hay muchas formas de que se desencadene el proceso creativo de un escritor. Puede ocurrir a través de una imagen mental que se quede fijada en su cabeza y que por mucho que intente ahuyentarla no puede quitar de su mente. Puede ocurrir, como me pasa a mí la mayoría de las veces, a través de un sueño o pesadilla en la que las imágenes o sonidos sean tan vivos que no le quede duda alguna de que tiene que empezar a escribir sobre ello. O como también me ha pasado, puede ocurrir que solo por el hecho de tener al lado a una persona o grupo de personas, la inspiración se mantenga durante un periodo de tiempo que puede ser más largo o más corto. Los que me oigáis decir esto estaréis pensando que la escritura, teniendo estas maneras de que nazca la inspiración, es pan comido. Como autor consumado y persona que ha tenido que enfrentarse innumerables veces a bloqueos, puedo deciros que no es así. ¿Y por qué razón? Pues porque no siempre interpretamos bien las señales que nos llegan para que la inspiración nos lleve por el buen camino y nos quedamos estancados o empezamos multitud de proyectos a la vez sin concentrarnos demasiado en ninguno, o porque los límites que nos ponemos de repente nos parecen inalcanzables y nos van lastrando poco a poco hasta que decidimos renunciar. Poniéndome como ejemplo, hace casi un año empecé a redactar el que hasta la fecha es mi proyecto más ambicioso. Como seguramente sabréis porque lo habréis notado, a mí me influye mucho la gente, no en el sentido de que me importe lo que piensen sobre lo que hago, eso ya lo he superado, sino que la presencia de determinada gente en mi vida ha causado que me haya embarcado en olas de productividad mayores o menores, o directamente en que me enfrente a un bloqueo monumental porque no podía lidiar con escribir y con los sentimientos que me causaba dicha gente y las cosas que hacían conmigo y por mí al mismo tiempo. A esto me refería con que el hecho de que tener gente al lado que realmente te inspire y te mantenga concentrado puede ayudarte. Por ejemplo, entre los años 2016 y 2017 escribí 2 novelas prácticamente seguidas, porque tenía al lado, a distancia pero al lado, y quienes tengáis fuertes relaciones de amistad lo entenderéis, a una persona que literalmente empujó los límites de mi creatividad hasta un punto que no creía poder alcanzar. Literalmente acabé de escribir El canto del Godabán, que había empezado a escribir el 19 de diciembre de 2016, un 26 de marzo de 2017. Y el 17 de mayo siguiente, después de ni siquiera 2 meses de descanso, empecé con En el corazón del Bálago, que terminé el 1 de octubre siguiente. Ese proceso de escritura casi seguida se había dado previamente con Hasgas 13 y El destino no se elige, que escribí ininterrumpidamente entre enero y junio de 2015. Acabé una y empecé otra al día siguiente. Después del corazón, entre octubre de 2017 y agosto de 2018, no pude escribir nada debido a que tuve que lidiar con una época bastante negra para mí. Disculpad que no entre en detalles, pero fue verdaderamente dolorosa. Pero justamente un 20 de agosto de hace 2 años, después de que se me repitiera 3 veces una pesadilla en 2 partes y de haber conocido un grupo de amigos que se revelarían fundamentales en mi vida desde entonces, empecé a escribir Nue Banzit, que luego publicaría bajo el título de Azahar y Mangostán,
y que después de un parón de 2 meses entre septiembre y diciembre acabaría completando 10 meses después. Empecé a redactar el proyecto en el que estoy trabajando ahora un 10 de octubre de hace un año, después de estrechar mis lazos con varias personas que me han estado acompañando desde entonces, algunas desde septiembre de aquel año, otras desde antes. Cuando escribo suelo ser un escritor de mapa, alguien que lo tiene todo planeado desde un principio, pero aunque el principio y el final estén claros, en el esqueleto medio de la historia pueden irse introduciendo subtramas que lo alteren significativamente, y en mi caso estas subtramas están protagonizadas por gente a la que he conocido durante la escritura y que han influenciado mis decisiones. Cuando llegó la cuarentena, en marzo, apenas tenía 200 páginas escritas, tanto por falta de tiempo debido a la carrera como por desinterés general. Pero a raíz de haber ido conociendo a gente que me influye y de haber experimentado situaciones tanto de bloqueo como de desbloqueo, hoy me falta poco para llegar a 640 páginas, menos de 200 antes del límite que me puse cuando empecé a escribirlo. Y ya tengo otro proyecto en mente para justo cuando acabe de escribir este. Benedicto XVI, que escribió siendo papa su mayor obra teológica, Jesús de Nazaret, relató en su último libro de entrevistas que cuando tiene profundamente claro un tema y cuál es la línea argumental que debe seguir para exponerlo, no tiene ningún problema en interrumpir el flujo por unos días, porque cuando se vuelve a sentar para seguir escribiendo, las palabras vuelven a fluir con la misma facilidad. Lo mismo me pasa a mí cuando escribo. Si tengo una imagen mental clara que sirva de desencadenante para la historia y una persona o varias a mi lado para que me suministren inspiración, y en este momento tengo varias, da igual cuando me siente ante el teclado, porque mi cerebro empieza a bullir y no para de darme nuevas ideas, nuevos hilos, nuevos engarces para no dejar ningún cabo suelto en la historia. Además, a diferencia de las obras que he empezado para divertirme, las que he escrito en serio han llegado precedidas de señales serias de que tenía que ser así, por lo que algunas veces mi escritura no ha resultado fluida y se nota, pero otras veces las palabras me salen de los dedos como si estos hubieran sido creados para transmitirlas. Al fin y al cabo, si los escritores servimos para algo, ese algo es precisamente para ser contadores de historias, narradores de historias. Y ser contador, ser narrador, consiste precisamente no solo en enunciarlas, en contarlas palabra por palabra, sino en transmitirlas también. Espero que esta larga explicación os sirva, como os animo a hacer muchas veces, para que quien quiera que vea este vídeo y no se haya animado todavía a hacerlo, empiece a volcar palabras sobre papel, porque recordad, la vida no es un punto final, sino que son muchos puntos suspensivos, y vosotros tenéis el poder de reemplazarlos por palabras. Muchas gracias.